El contenido concreto de este proyecto, en primer lugar, introduce un inciso segundo al artículo 177 del Código Procesal Penal. Este inciso segundo señala que la omisión de denuncia de delitos que estén contemplados en el título quinto del libro segundo del Código Penal, esto es, aquellos crímenes o simples delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública, la omisión de denuncia de estos delitos será sancionada con pena de presidio menor en su grado mínimo. Agrega este literal nuevo que igualmente deberán poner en conocimiento de sus respectivas jefaturas. Esta obligación no está establecida en estos términos, es nueva. Igualmente se debe poner en conocimiento de sus respectivas jefaturas los hechos de carácter irregular de que los funcionarios tomaren conocimiento y que la falta de esta comunicación a sus jefaturas en los términos precedentes respecto de conductas que atenten contra la propiedad funcionaria se sancionará conforme al artículo 62 de la Ley de Bases, que es el catálogo de conductas que afectan gravemente al principio de probidad. Eso es el artículo 62. Luego, también planteamos que la incorporación de un plazo para denunciar los crímenes y simples delitos, este plazo que actualmente la norma dice denunciar los hechos irregulares que puedan ser constitutivos de delito con la debida prontitud, y actualmente pasaríamos, según este proyecto, a tener que denunciarlos dentro de las 24 horas. La incorporación de este plazo se ajusta al artículo 176 del Código Procesal Penal. En cambio, el estatuto administrativo hablaba de esta debida prontitud. Entonces, este punto del proyecto vendría a armonizar dos normas legales, porque para algunos servicios públicos la debida prontitud, aunque es bastante obvio que es rápido, se demoran meses en denunciar al Ministerio Público. Entonces, sería necesario fijar un plazo. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. En esta ocasión les traemos una sesión sumamente interesante desde la Comisión de Gobierno Interior. En ella participó la Contralora Dorothy Pérez, quien presentó un conjunto de propuestas para modificar diversas leyes vigentes. El objetivo: fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades del Estado y aumentar el control sobre sus acciones. Entre las principales medidas, la Contralora plantea ampliar las facultades de la Contraloría para fiscalizar con mayor profundidad. Además, propone que la omisión de denuncias, es decir, cuando alguien presencia un delito y guarda silencio, sea sancionada penalmente. En términos concretos, quienes callen frente a un delito podrían enfrentar desde presidio menor en su grado mínimo hasta multas que van entre 11 y 20 unidades tributarias mensuales. Pero eso no es todo. También se propone que los funcionarios públicos tengan la obligación legal de denunciar cuando sean testigos de actos que puedan constituir delitos. La omisión, en este contexto, también sería considerada una falta grave. Sin duda, estamos frente a una propuesta técnica, sí, pero reveladora. La Contralora expuso paso a paso los cambios que, según ella, son necesarios para mejorar los estándares de probidad y control dentro del aparato estatal. Ahora, los invito a revisar esta intervención completa y, como siempre, después compartiremos nuestras impresiones. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Le voy a dar la palabra a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias presentes en la comisión. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a referirnos en la presentación que tenemos allí expuesta a 5 boletines o proyectos de ley que se refieran a distintos temas que aumentan en algunos casos, como se propone, facultades de la Contraloría General de la República, y en otros casos aumentan los niveles de exigencia de rendición de cuentas de algunas autoridades. En primer lugar, en la siguiente lámina, si tal vez no está el control aquí para atrás, eso, perfecto. Vamos a referirnos entonces en primer lugar al boletín 16.124.06, que modifica diversos cuerpos legales para reforzar el deber del funcionario público de denunciar crímenes o simples delitos y conductas que sean contrarias al principio de probidad administrativa.
El contenido concreto de este proyecto, en primer lugar, introduce un inciso segundo al artículo 177 del Código Procesal Penal. Este inciso segundo señala que la omisión de denuncia de delitos que estén contemplados en el título quinto del libro segundo del Código Penal, esto es, aquellos crímenes o simples delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública, la omisión de denuncia de estos delitos será sancionada con pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Esa es la incorporación que se plantea en el primer punto de este proyecto. En segundo lugar, este proyecto reemplaza los literales K de los artículos 61 del Estatuto Administrativo y el artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, pasando esta literal K nuevo a señalar que es obligación de los funcionarios denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía, si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta sus servicios, dentro de las 24 horas siguientes. Actualmente la norma señala con la debida prontitud, pero no fija un plazo. Y con este proyecto se incorporaría la obligación de que esta denuncia ante el Ministerio Público o ante la policía sea dentro de las 24 horas siguientes. ¿Y qué es lo que tendrían que denunciar? Los crímenes o simples delitos que tomar en conocimiento en funciones, en el ejercicio de sus cargos, ¿cierto?, de conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal. Agrega este literal nuevo que igualmente deberán poner en conocimiento de sus respectivas jefaturas. Esta obligación no está establecida en estos términos, es nueva. Igualmente se debe poner en conocimiento de sus respectivas jefaturas los hechos de carácter irregular de que los funcionarios tomaren conocimiento y que la falta de esta comunicación a sus jefaturas en los términos precedentes respecto de conductas que atenten contra la propiedad funcionaria se sancionará conforme al artículo 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es el catálogo de conductas que afectan gravemente al principio de probidad. Eso es el artículo 62. Entonces, en tercer lugar, este proyecto, con este boletín, introduce en el artículo 62 de la Ley General de Bases de la Administración del Estado un número 10 que señalaría omitir, como infracción grave al principio de probidad, omitir los deberes de denuncia y de comunicación a las respectivas jefaturas cuando en el ejercicio de la función pública se tomare conocimiento de conductas que atenten contra la probidad funcionaria. Esas son las tres incorporaciones de este proyecto. ¿Qué comentarios nosotros tenemos respecto de este proyecto? Algunas cuestiones que son meramente formales y algunas cuestiones que son un poco más de fondo. Respecto de la forma, este artículo 62, que establece el catálogo de conductas que infringen gravemente el principio de probidad, no contempla actualmente una sanción asociada. Señala que infringen gravemente el principio de probidad estas conductas. La Contraloría en su jurisprudencia ha entendido que la infracción grave del principio de probidad apareja la sanción de destitución, una sanción bastante alta, precisamente porque se trata de incumplimientos graves, tal como lo señala la ley. Sin embargo, no está establecida expresamente una sanción en ese artículo. Entonces, cuando el proyecto habla de que se sancionarán la omisión de denuncia de infracciones graves al principio de probidad, se sancionará conforme al artículo 62, la verdad es que está reenviando a un artículo que no establece una sanción y ahí habría que hacer algún ajuste. Luego, también es importante tener presente que la ley 21.643, que ya está vigente, agregó un número 10 a este catálogo de infracciones graves del artículo 62. Por ende, este artículo 10 este número 10 que se propone en realidad debería ser un número 11, porque ya está ocupado el número 10 con esta nueva ley 21.643. También es una cosa meramente formal. Ahora, en términos de fondo, hay algunos aspectos también relevantes. Primero, respecto de esta propuesta de sancionar la omisión de denuncia con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, tenemos los siguientes comentarios. Lo primero es que para tres tipos penales, que están en los artículos 256, 257 y 258 del Código Penal, que se refieren a la falta del cumplimiento de funciones de los funcionarios públicos, a la omisión de certificación específica respecto de los funcionarios, son algunas hipótesis específicas de esos tres artículos.
Se advierte que con esta nueva redacción, si se aprobara, la sanción por omitir la denuncia sería más grave que la sanción del delito mismo. Entonces, quizás ahí hay algún ajuste normativo que hacer para que esto quede bien coordinado, ¿cierto? Y también, considerando la finalidad de este proyecto, sugerimos nosotros que la pena de presidio menor en su grado mínimo, que está asociada a la omisión de denuncia, diga relación con delitos que sean de mayor connotación. O sea, para calificar así de grave la situación tendrían que ser delitos que se omiten denunciar de aquellos más graves. Por ejemplo, los que están en los párrafos 4, 5, 6 y 9 del título quinto del libro segundo del Código Penal, a modo de sugerencia como cuestión de fondo para que esto quedara un poco más armónico. Luego tenemos un segundo punto de este proyecto que se refiere a la propuesta de imponer como obligación funcionaria el deber de denuncia ante el Ministerio Público o ante la policía cuando se efectúan, cuando se incurren algunas situaciones, y nosotros aquí tenemos algunos comentarios. Lo primero es que podría agregarse la posibilidad de que se denuncie al tribunal con competencia criminal, porque dice al Ministerio Público o a la policía, y quizás sería procedente que también se pudiera esto denunciar directamente al tribunal competente, y esto sería armónico con un artículo del Código Procesal Penal, que es el 173, inciso segundo. Por supuesto, esto todo lo estamos dejando en la presentación de detalle porque tiene muchos temas técnicos, señor presidente, por su intermedio para toda la comisión. Luego, también planteamos que la incorporación de un plazo para denunciar los crímenes y simples delitos, este plazo que actualmente la norma dice denunciar los hechos irregulares que puedan ser constitutivos de delito con la debida prontitud, y actualmente pasaríamos, según este proyecto, a tener que denunciarlos dentro de las 24 horas. La incorporación de este plazo se ajusta al artículo 176 del Código Procesal Penal. En cambio, el estatuto administrativo hablaba de esta debida prontitud. Entonces, este punto del proyecto vendría a armonizar dos normas legales. Porque esto de la debida prontitud nos parece insuficiente, porque para algunos servicios públicos la debida prontitud, aunque es bastante obvio que es rápido, se demora meses en denunciar al Ministerio Público. Entonces, sería necesario fijar un plazo. Enseguida, este proyecto consideramos que debiera armonizarse con la ley 21.592. Esta ley es el Estatuto de Protección del Denunciante, que entró en vigencia el 21 de agosto del 2023. Al respecto, los artículos 3 y siguientes de este Estatuto de Protección al Denunciante establecen un canal de denuncia, y este canal de denuncia lo lleva la Contraloría General de la República. Y en el artículo 8 de esta ley se prevé que cuando el canal de denuncia recepciona una denuncia, o sea que cuando la Contraloría recepciona una denuncia, ya se entiende satisfecho el deber estatutario de denunciar penalmente, porque la Contraloría tiene la obligación luego de denunciar penalmente, para de esta manera los funcionarios puedan denunciar en este canal de denuncia sin que tengan la obligación adicional de ir al Ministerio Público. Es una medida que consideramos que tendrían que armonizarse estas normas para que no vaya a generarse alguna dificultad posterior. Como cuarto elemento respecto de este segundo punto del proyecto, es que la calificación jurídica de una conducta como delito es algo bastante complejo. Determinar qué tipo penal es, si se incurre o no en el delito y qué elementos, si son suficientes o no, todas estas son cuestiones complejas técnicamente. Y por lo mismo, parece más apropiado que la denuncia se haga por el funcionario a través de los sistemas de integridad o de los sistemas de control que pertenecen a los organismos públicos, y que sean a su vez los organismos públicos los que estén obligados a remitir los antecedentes a la Fiscalía. Porque un funcionario público, imaginemos, no lo sé, cualquier tipo de funcionario público que no tenga conocimientos jurídicos, la verdad es que saber que algo tiene carácter de delito o no, y que el delito específico es este tipo penal versus otro, es bastante difícil. Entonces, que al menos ellos hicieran la denuncia formal a través del canal de denuncia de la Contraloría o a través de los canales de denuncia de cada institución, permitiría que el funcionario quede satisfecho con su obligación de denunciar. Esa es una cuestión que nos parece necesario analizar, toda vez que es bien difícil determinar cuál es el tipo penal preciso que está frente a cada conducta.
Enseguida, en el siguiente punto, tiene que ver con el boletín 16125-06. Este boletín, ese es el 2, y este es un proyecto que ya lleva bastantes años presentado en la Contraloría, por lo menos un par de años. No es de aquellos nuevos que ha presentado últimamente el Congreso, ¿cierto? Y este modifica la ley orgánica de la Contraloría en materia de exención del trámite de toma de razón y establece también un control aleatorio de actos que sean sujetos a registro. Respecto del contenido del proyecto, este proyecto, como les decía que es antiguo, viene eliminando o propone eliminar los incisos sexto y séptimo del artículo 10 de nuestra ley orgánica de la Contraloría. El inciso sexto dice que la resolución del Contralor, que se refiere a la exención de toma de razón, tiene que ser fundada y que en ella se fijan las modalidades por las cuales se fiscaliza la legalidad de los decretos o resoluciones. Y este proyecto plantea eliminar esa posibilidad de que el Contralor fije las materias exentas. Obligación que nosotros cumplimos también informando a la Cámara de Diputados respecto de cuando ejercemos esta atribución. El inciso séptimo, que también se elimina como propuesta de este proyecto, es que el Contralor General, a petición del Presidente de la República o de oficio, puede, por resolución fundada, autorizar que se cumplan antes de la toma de razón ciertos decretos o resoluciones que, esto es muy importante, dispongan medidas que tiendan a evitar o reparar daños a la colectividad o al Estado, originados en terremotos, inundaciones, incendios. En el fondo, esta es una posibilidad que está en nuestra ley orgánica vigente para que cuando haya una situación de grave emergencia, la población pueda ser atendida rápidamente sin tener que esperar el control de legalidad preventivo, la toma de razón, para que el gobierno, cualquiera sea este, pueda tomar las medidas de protección y auxilio a la ciudadanía. Esos dos artículos, esos dos puntos específicos son los que propone este proyecto eliminar. Y también propone agregar 3 artículos nuevos, que serían los 10E, 10F y 10G. El primero de ellos, 10E, señala que el Contralor puede dictar de oficio o petición de un órgano una o más resoluciones fundadas que fijarán temporalmente nuevas materias afectas y otras que dejarán de tener ese carácter. Y que en estas se van a fijar las modalidades por las cuales se va a fiscalizar la legalidad de estos decretos sin perjuicio de lo establecido en el inciso final de ese artículo, y que dichas resoluciones pueden ser dictadas respecto de determinados actos administrativos de un órgano específico. O sea, a diferencia de la facultad actual de la Contraloría de eximir en función de materias u órganos, aquí solo sería de ciertos órganos en específico o respecto de todos los decretos o resoluciones de una materia específica emitidos por distintas instituciones, pero establece algunas restricciones que nosotros no tenemos en nuestra ley orgánica hoy. Porque estas medidas señala la ley que podrían ser adoptadas solo por plazos determinados y podrían ser dejadas sin efecto por el Contralor, y que los decretos y resoluciones que sean exentos tendrían que remitirse a la Contraloría dentro del plazo de 15 días hábiles desde su emisión. Luego propone agregar el artículo 10F de que no podrán ser eximidos de toma de razón. Esto es muy delicado. En los términos del artículo precedente, los decretos supremos, está bien, la Contraloría no exime los decretos supremos, van todos a control preventivo, pero agrega, tampoco podrán eximirse decretos o resoluciones que aprueben contratos o convenios de cualquier índole por cifras superiores a 100 unidades tributarias mensuales, o sea, un poco más de 6 millones de pesos. Eso quiere decir que la Contraloría tendría que hacer el control preventivo de todos los actos administrativos sobre 6 millones de pesos, lo cual es una cifra muy bajita comparado con la capacidad de la Contraloría para realmente hacer el control preventivo de legalidad. Y en el artículo 10G, que propone como incorporación, señala que de los actos enviados a registro en los términos del inciso final del 10E, se hará una auditoría periódica aleatoria en los términos que disponga una resolución del Contralor. ¿Qué comentarios tenemos, señor presidente, por su intermedio para todos los parlamentarios y parlamentarias respecto de este proyecto? Algunas cuestiones primero de forma. Hay una pequeña incongruencia formal porque la propuesta elimina inciso sexto y séptimo del artículo 10, a pesar de que este artículo tiene 8 incisos. Y en lo que específicamente importa, el inciso octavo se relaciona con otra atribución que otorga el inciso séptimo al Contralor.
Entonces, ahí quedaría una incongruencia que habría que ajustar si es que este proyecto avanzara. Enseguida, una cuestión adicional es que antes de tratar la eliminación del inciso sexto de este artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría, nosotros queremos pronunciarnos específicamente sobre la eliminación del inciso séptimo. Primero, porque esto es de grave importancia para nuestro país. Nuestro país es un país que sufre de terremotos, tsunamis, incendios y una serie de catástrofes naturales de manera bastante regular. Como todos lo sabemos, eh, las condiciones geográficas de nuestro país y una serie de otros elementos hacen que nuestro país esté permanentemente afecto a catástrofes naturales. Esta norma está incorporada en nuestra ley orgánica precisamente para que no, que el hecho de que haya control preventivo de legalidad no impida que la población sea auxiliada prontamente. Entonces, eliminar este punto, la verdad es que dejaría a la ciudadanía y a los gobiernos, cualquiera este sea, en una dificultad bastante grande. Entonces, como el estado de emergencia dota al Ejecutivo y a los organismos de una mayor libertad para dictar decretos y resoluciones, sin cumplir en el momento mismo con todos los requisitos que en circunstancias normales pediríamos, la verdad es que no entendemos bien la necesidad de eliminar esta potestad para permitir que se cumplan antes de toma de razón cuando nosotros igual los controlamos con posterioridad. Entendemos que es una cuestión preventiva, pero quizás en un país que tuviera menos riesgos de emergencia y catástrofes naturales sería más razonable plantear esta eliminación. Eliminar esta facultad, que es una facultad que tienen los gobiernos, no propiamente la Contraloría, de verdad dejaría a la ciudadanía en una situación de potencial riesgo. Entonces, tampoco vemos algún elemento que haga recomendable esta derogación y la moción específicamente en este punto no indicó otros argumentos que pudiéramos analizar para justificar esta exención. Entendemos, sí, que tiene que ver con que como son menos requisitos y estos actos se producen y surgen a la vida del derecho de inmediato antes de la toma de razón, generalmente se produce una preocupación y quizás una mayor desconfianza de que pudiera cometerse alguna irregularidad en medio de la atención de una catástrofe. Y es verdad que ese tipo de situaciones en algún momento de la historia se han detectado, pero son casos que son menores comparados con el daño que se podía producir a la ciudadanía de ser atendida extemporáneamente. ¿Bien? Enseguida, respecto de, retrocediendo ahora, porque pasamos al inciso séptimo porque nos parecía más delicado. Volviendo al inciso sexto, que es esta propuesta de eliminar el inciso sexto del artículo 10 y su relación con estos artículos 10E, 10F y 10G nuevo que se proponen, nosotros estimamos que en los nuevos artículos que se están proponiendo, que se refieren a la fiscalización de actos exentos de toma de razón, vendría allí el registro, o que el plazo para enviar a registro es de 15 días hábiles con una obligación de auditoría aleatoria, o que se obligue a informar a ambas cámaras sobre nuevos actos a efecto exento, en eso no hay ningún problema. Lo que nos preocupa realmente es que la ciudadanía no sea atendida a tiempo, esperando la toma de razón, sobre todo cuando, como lo hemos dicho tantas veces, la capacidad operativa de la Contraloría en nuestro país no es tan alta. Entonces, que la ciudadanía se viera expuesta a esa demora sería dificultoso. Actualmente la ley le entrega a la Contraloría la potestad para fijar las modalidades por las cuales se fiscaliza la legalidad de los decretos o resoluciones. Y esta atribución fue materializada por la Contraloría con la resolución 36 dictada del año pasado, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón, que nosotros también remitimos al Congreso Nacional. Entonces, es una atribución que ya se está ejerciendo. Y luego, otro elemento en relación al artículo 10E, inciso primero, donde se reitera la facultad que ya se encuentra en el inciso quinto del artículo 10 y que el proyecto no estaría derogando. Pero el nuevo artículo no deja claro entonces cuál va a ser la regla general en esta materia. Esto es, actualmente la regla general es que todo acto es afecto mientras no haya sido expresamente dejado como exento por la Contraloría. Y entonces, si lo que se busca con este proyecto es prever la posibilidad de que además del criterio del Contralor sea a petición de un órgano específico la exención, parecería entonces más simple y más conveniente modificar la actual norma con un párrafo muy breve en ese sentido, de que adicionalmente a petición de un órgano la Contraloría puede evaluar si exime o no.
pero todo este otro ajuste genera los problemas que acabamos de describir. Otro punto es que el artículo 10, letra E, repite una regla que ya está contenida en el inciso sexto del artículo 10, cuando señala que la resolución del Contralor fijará las modalidades por las cuales se fiscaliza la legalidad de los decretos o resoluciones exentos. Entonces ahí se estaría reiterando algo que ya está operando en la práctica, pero agrega que dichos actos están sometidos a registro y eso tampoco altera el régimen que está hoy día ya funcionando. Enseguida, en el artículo 10F, en su primera parte, también repite una norma que ya está en el inciso quinto del actual artículo 10. Esto es que no se puede eximir de trámite de toma razón los decretos firmados por el presidente, y eso efectivamente se cumple así. Es una norma vigente y la Contraloría jamás exime actos que sean firmados por el presidente de la República, precisamente porque la normativa así lo dispone. Entonces sería innecesario reiterar esa norma. Y en cuanto a la posibilidad que tiene un órgano de solicitar que ciertas materias sean exentas del trámite de toma razón, entonces solamente sugerimos que esto pueda ser acogido o desestimado, porque pudiera suceder que un órgano solicite que se exima de toma razón una materia y que la Contraloría en sus auditorías haya detectado muchas irregularidades en esa materia. Entonces el Contralor debiera tener la posibilidad de desestimar esa petición, porque si tiene que ser siempre acogida, la verdad es que le damos a los servicios públicos la posibilidad de eximir de control preventivo materias donde hayan habido irregularidades. A su turno también, otra observación es que encontramos alguna contradicción entre este artículo 10, inciso quinto, que se mantiene respecto de las incorporaciones que se hacen en este proyecto. Ahí está señalado específicamente que nos parece más conveniente mantener la norma original que está hoy vigente, por distintas particularidades que son de bastante detalle de explicar, pero la norma vigente en ese punto funciona bastante bien, señor presidente. Enseguida, nos corresponde señalar que el límite que se está señalando en este boletín para eximir decretos o resoluciones que aprueben contratos o convenios por cifras superiores a 100 UTM, a julio de 2025 serían 6.892.000. Nos parece bien complicado este punto, señor presidente, porque ello significaría suponer que todos los actos administrativos, decretos y resoluciones de la Administración del Estado pasen a control de legalidad por superar los 6.892.000 pesos. Sacamos una cuenta, no, para serle franca, no sacamos la cifra exacta como acostumbra la Contraloría a calcular todo con exactitud, pero a primera vista la Contraloría tendría que crecer entre 15 y 20 veces en su dotación actual solo para hacer el control de legalidad de estas materias, no para fiscalizar, solo para hacer la toma de razón preventiva de actos de 7 millones, 8 millones de pesos. Entonces ese monto en realidad generaría una dificultad mayor. Y se entiende que lo que se busca por los parlamentarios que firmaron esta moción es que haya mayor control, lo cual nosotros apoyamos, pero el monto es muy menor. Entonces ahí habría un punto que analizar. Actualmente nuestra resolución 36, que señala qué materias van y cuáles no a toma de razón, cuáles son las exentas y cuáles no, establece montos de 300 UTM, establece montos de 25.000 UTM dependiendo de las materias, de 500 UTM dependiendo entonces de cada materia y de la gravedad y de los montos involucrados por materia, es que la Contraloría va diciendo estos actos son más o menos riesgosos. Pero eso se suma a otro elemento, los hallazgos de nuestras auditorías. Cuando nosotros en una auditoría encontramos demasiados hallazgos en una materia, bajamos el monto de la toma de razón. Y entonces estos dos controles que son muy virtuosos y que no están en otras contralorías del mundo, por eso la Contraloría chilena siempre ha defendido la toma de razón, se llevan de manera concomitante y van conversando la auditoría con la toma de razón para ver cuál es el monto adecuado, más eficiente. En tercer lugar, señor presidente, nos queremos referir al boletín 16.127.06. Este modifica el estatuto administrativo para perseguir la responsabilidad administrativa de aquellos funcionarios que cesan en sus funciones en el caso que se indica. En el contenido de este proyecto se contempla incluir un inciso final al artículo 119 del Estatuto Administrativo General, que diga que en casos calificados y mediante resolución fundada se podrá perseguir la responsabilidad administrativa de un funcionario aun cuando éste hubiere cesado en sus funciones, siempre que la investigación
sumaria o el sumario administrativo se hubiera incoado dentro de los 3 meses siguientes al cese en el cargo. A su turno se ajusta el artículo 157 letra B, que extingue la responsabilidad por el cese de funciones. Esos son los dos cambios específicos que hace este artículo. Y, señor presidente, en este punto yo creo que es importante tener a la vista de que la Contraloría históricamente ha planteado que es una necesidad que la responsabilidad administrativa no se extinga por la renuncia. Todos sabemos, y en el último tiempo hemos visto a propósito de los hallazgos que la Contraloría ha tenido y denuncias masivas que hemos detectado en la administración pública, que el hecho de que la responsabilidad administrativa se extinga por renuncia permite que al otro día las personas estén trabajando en otro servicio de la administración, un día después, para que haya corte de la continuidad o solución de continuidad, como nosotros le llamamos. Entonces, esperan un día y al día siguiente podrían aparecer trabajando en la administración, y eso es un problema porque quiere decir que esa persona no va a ser sancionada por hechos a veces muy irregulares en los que haya incurrido. Entonces, este proyecto es bastante relevante, este número 3. Sin embargo, tenemos algunos comentarios. A nosotros nos parece necesario que este plazo no fuera solo de 3 meses, sino que fuera de 6 meses. Esto porque a veces hay sumarios administrativos que están en curso mientras la persona está trabajando, y durante la investigación el fiscal administrativo se va encontrando con hechos que apuntan a que hay responsabilidad de otro funcionario. Ese otro funcionario por alguna razón se entera y renuncia. Y el sumario se demora en terminar. Antes de que esto termine, todos sabemos que los sumarios se demoran. Antes de que entonces esto se haya podido resolver, ya transcurrieron los 3 meses. Y por eso nos parece que 6 meses es un plazo un poco más conveniente. También nos parece que deberían incluirse estas modificaciones no solo al Estatuto Administrativo General, sino que también a la Ley 18883, que es el Estatuto de Funcionarios Municipales, porque la verdad es que no hay una razón para que estén con una diferencia, nos parece a nosotros. También pensamos que se podría estudiar que de aplicarse la pena de suspensión, que es la segunda más grave que contempla el estatuto, sabemos que la más grave es la destitución. Una más bajo es la suspensión, y pensamos que se podría evaluar de que si hay una medida de suspensión, ya se establezca la posibilidad de que la imposibilidad, perdón, de que este funcionario sancionado con suspensión se pueda reincorporar a la administración dentro del plazo de un año. Porque una sanción de suspensión de un funcionario público, la verdad es que es probable que haya tenido cara de destitución y que no lo fue porque tenía irreprochable conducta anterior, por ejemplo. Pero quiere decir que los hechos eran suficientemente graves para una destitución. Entonces, que no se pudiera al menos reincorporar dentro del plazo de un año, de manera que también haya una mirada de los funcionarios públicos, que, insisto, y lo he dicho muchas veces, en su gran mayoría los funcionarios públicos cumplen sus labores como corresponde, cumplen sus obligaciones y además generan un servicio para el país, pero que en algunos casos, cuando incurren irregularidades, tienen que recibir la sanción. También planteamos que la pena de multa y la sanción de percibir la mitad del sueldo que contempla la suspensión debiera ser enterada en las arcas fiscales, porque nos pasa que funcionarios que están suspendidos son recontratados en otro lugar y no han enterado en arcas fiscales la sanción de multa, por ejemplo, o en la suspensión no han cumplido eh, con algunas medidas adicionales. Entonces, en el fondo lo que se da es que la persona no ha cumplido con su sanción y ya está nuevamente trabajando en la administración. Ahí hay otro elemento que analizar. Como cuarto punto, señor presidente, por su intermedio para los parlamentarios y parlamentarias, nos vamos a referir al boletín 4, al cuarto punto, perdón, al boletín 17.356-06. Este modifica la ley 19.175 sobre gobierno y administración regional y busca establecer más medidas de transparencia y de rendición de cuentas aplicables a los consejeros regionales. El contenido de este proyecto, en primer lugar, establece una serie de obligaciones que son nuevas para los consejeros regionales. Por ejemplo, presentar un informe anual, hacer entrega de información en línea y mantenerla a disposición de la ciudadanía, algunos deberes de abstención frente a conflictos de interés, entre otras situaciones. Y también se crea al interior de los consejos regionales una comisión de ética y transparencia.
En tercer lugar, este boletín plantea que el incumplimiento de estas nuevas obligaciones se considera una causal de cesación en el cargo, que se sume a las causales que ya existen en el artículo 40 de esta ley. Como observaciones de este proyecto o algunos comentarios, hacer presente que la inclusión de una letra D en el artículo 36 cuater nuevo, que señala esta obligación de los consejeros regionales de someterse a las auditorías y fiscalizaciones que los órganos competentes realicen en el ejercicio de sus atribuciones legales, aquí se agrega: la Contraloría General de la República podrá realizar auditorías a la gestión, subrayamos a la gestión, de los consejeros regionales en el marco de sus facultades legales. Respecto de este punto, si bien nosotros estamos de acuerdo en términos generales con las medidas de transparencia y rendición de cuentas que se establecen en este proyecto, es importante, señor presidente, hacer presente que esta alusión a auditorías de gestión a los consejeros regionales nos parece muy compleja. Primero, porque limita la actividad de la Contraloría solo a las auditorías de gestión. Segundo, porque la expresión gestión, en el marco de las funciones de los consejeros regionales, no está muy clara, es poco precisa y da incluso espacio para entender que nosotros podríamos evaluar cuestiones que son de mérito, que nos está prohibido evaluar en el artículo 21b de nuestra ley orgánica. Y en tercer lugar, porque podrían quedar al margen cuestiones que son más relevantes que la gestión, como son la prevención de los conflictos de intereses, otros aspectos de probidad, el correcto uso de los recursos, la rendición de cuentas de los dineros con los que los consejeros realizan ciertas actividades, e incluso el cumplimiento de sus deberes básicos de asistencia y puntualidad. Todo esto quedaría fuera, a modo de ejemplo, por el hecho de señalar gestión. Y sin embargo incorporaría otros temas que en realidad nos están prohibidos en nuestra ley orgánica. Entonces ahí la palabra gestión es lo complejo. En este orden de consideraciones nos parece que es más apropiado emplear un párrafo como que la Contraloría General de la República podrá fiscalizar a los consejeros regionales en el marco de sus facultades legales. Y eso nos va a permitir ampliar la situación actual, pero dentro de lo que ya conocemos. Y el quinto punto, señor presidente, es el boletín 17.621-06. Este boletín, que es más reciente, modifica la ley 10.336, que es la orgánica constitucional de la Contraloría, para ampliar las facultades fiscalizadoras de nuestra institución. En particular, en el primer punto se modifica el artículo 9 de nuestra ley orgánica, en la letra A, reemplazando en su inciso segundo la expresión los datos por la frase los bases de datos. Aquí me quiero detener un momento. Cuando nosotros comparecimos en la sesión especial del Senado respecto del caso licencias médicas, y luego en esa sesión, perdón, el señor presidente de la comisión nos pidió que los comentarios que estábamos haciendo en ese punto respecto de algunas atribuciones que no tenía la Contraloría, si los pudiéramos hacer llegar por oficio. Al día siguiente nosotros los hicimos llegar por oficio y luego la Cámara de Diputados, específicamente el presidente de la Cámara de Diputados, nos pidió también que hiciéramos entrega de este por oficio a la Cámara, cuestión que hicimos en el saludo protocolar al presidente de la Cámara presencialmente. Entonces, entregamos nuestras propuestas y en estas es muy parecido a lo que está en este punto quinto de esta presentación, que es el boletín 17621-06. Y precisamente nosotros propusimos allí, planteamos, y esto fue recogido con este proyecto de ley, cuestión que agradecemos muy sinceramente, señor presidente, al Congreso Nacional, es que, por ejemplo, cuando nuestro artículo 9 habla de los datos específicos que el Contralor o sus delegados pueden requerir a la Administración para hacer su fiscalización, sea incluso más amplio y considere la posibilidad de pedir bases de datos. Y esto, a la luz del tipo de trabajo que está desarrollando la Contraloría actualmente con bases de datos de la administración pública, nos parece más útil. Entonces es una cuestión interesante, y por eso nosotros lo planteamos. Evidentemente vamos a poder pedir datos documentales, un dato específico, pero más nos interesa las bases de datos agregadas porque nos permiten fiscalizar de manera más amplia con un número de dotación bajo que actualmente tenemos. En segundo lugar, allí, en este proyecto, se viene planteando introducir las siguientes enmiendas al inciso tercero de este artículo 9, que se suprime la frase la medida disciplinaria de,
Sucede lo siguiente, señor presidente. En el artículo 9 de nuestra ley orgánica actual, vigente, la Contraloría tiene la facultad para requerirle a la Administración del Estado, a los sujetos a fiscalización, información. Nosotros podemos pedirles datos y que nos respondan una serie de antecedentes para nuestras labores de control. La dificultad es que pasa cuando no nos contestan. Y cuando no nos contestan, el artículo 9, en su inciso tercero, establece una serie de posibilidades. Dos en particular que son especialmente relevantes para este punto. Establece que, y lo dice en estos términos, que se puede aplicar la medida disciplinaria de multa al funcionario infractor. Y luego establece que se puede apremiar al funcionario con la suspensión sin goce de remuneraciones hasta que responda. Lo cierto es que la Contraloría, en esta materia, hace por lo menos 20 años y más, la Contraloría ha ejercido esta función. Estas atribuciones las ha ejercido. En el último periodo, nosotros emitimos incluso un procedimiento específico que fue publicado en el Diario Oficial que reglamenta, dentro de nuestras posibilidades, el cómo se va a ejercer esta posibilidad de que a un funcionario público se le aplique la multa o la suspensión cuando no nos responde. Porque la verdad es que la cantidad de instituciones públicas que no nos responden es muy alta. O que se demoran mucho en responder, o que entregan solo parte, y eso es algo que también le pasa al Congreso Nacional, y ahí entran los artículos 9 y 10 de la ley del Congreso Nacional. Y resulta que la ciudadanía pide más fiscalización de los órganos de fiscalización, que son la Cámara de Diputados, la Contraloría, entre otros, ¿cierto? Y sin embargo no tenemos los documentos y los antecedentes para poder ejercer la labor. Y por esa razón, entonces, nosotros pedimos que se precise esto, porque en los últimos años la Contraloría ha tenido un aumento de la cantidad de casos que se ven en tribunales de justicia, y en algunas situaciones los tribunales de justicia han interpretado que cuando se habla de medida disciplinaria, siempre tiene que haber un sumario administrativo antes para aplicar una medida disciplinaria. Entonces, si le pedimos información a un servicio, no nos responde y el artículo 9 dice que le podemos aplicar la medida disciplinaria de multa, tendríamos que hacerle un sumario para recién aplicarle la multa, cuando la idea de la legislación es evidente, que era que esto fuera rápido para que rápidamente nos entreguen la información. Entonces, suprimir la medida disciplinaria D nos ayudaría mucho, y entendemos, sin embargo, respecto de la suspensión, de la medida de suspensión, cuando el funcionario infractor no nos responde, que como ahí la norma no habló de medida disciplinaria, nosotros siempre hemos entendido que esta es una medida de apremio directa, pero nos parecería más útil si la ley inmediatamente dice que es una medida de apremio para que nadie vaya a discutir de que no, que se requiere un sumario para recién pedir un documento, porque de eso estamos hablando. Tener que hacer un sumario solo porque no nos entregaron un documento, antes de hacer siquiera cualquier fiscalización. Esa es la situación. Entonces, por eso propusimos esto, señor presidente, y luego, como tercer punto, que se intercala acá en el inciso cuarto del artículo 9 de nuestra ley orgánica entre las expresiones que se optarán y a la frase de en caso alguno, para que se entienda que en ninguna situación vamos a tener que estar tomando estas medidas de sumario y inmediatamente nos van a tener que entregar la información igual. Precisamente por una situación adicional, y voy a comentar un caso aquí específico que nos ha pasado en algún par de oportunidades. Sucede que la ley orgánica de la Contraloría establece que la Contraloría tiene la atribución de requerir información incluso de carácter secreta, pero tenemos la obligación de mantener el secreto y estamos sujetos nosotros a sanciones penales si vulneramos ese secreto. El problema es que hay servicios que invocan de que su normativa establece el secreto y por eso no nos quieren entregar la información. Algunos invocan, por ejemplo, el INE, secreto estadístico. La Agencia Nacional de Inteligencia, secreto por la investigación de las materias que son de competencia de la Central Nacional, o sea, de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿cierto? En el fondo, una serie de instituciones que en su normativa establecen la obligación de resguardar su documentación, luego la invocan como que la Contraloría no la va a poder revisar, lo que quiere decir que no la podría revisar nadie.
Entonces, estamos proponiendo de que no va a obstar en caso alguno el hecho de que en su ley sea secreto, la posibilidad de que nosotros podamos revisarlo igual. Pero nosotros mantenemos la obligación de custodiar ese secreto o reserva. ¿Bien? También se incorpora con esta propuesta los siguientes incisos finales eh, en varias normas que allí se están indicando y específicamente en la Ley General de Bancos, que es lo que más nos interesa, y otros cuerpos legales, la posibilidad de que la Contraloría pueda solicitar directamente a cualquier banco comercial el registro de todos los movimientos bancarios y financieros realizados, los cheques pagados o protestados, las cartolas y saldos de cuentas bancarias de cualquier naturaleza de las entidades. Reitero, de las entidades, o sea, de las instituciones, no de las personas, ni del jefe del servicio, ni de los funcionarios, solo de las entidades que están sujetas a su fiscalización. ¿Y por qué, señor presidente? Porque la Contraloría actualmente tiene que pedirle al servicio, si lo tiene a bien, que nos entregue la cartola del banco donde tiene depositados los fondos públicos. Esa es la realidad. Y esto, cualquier Contraloría del mundo que usted revise, se va a encontrar con que esta atribución la tienen, porque lo básico para que nosotros podamos hacer un examen de cuentas es ver si los dineros están depositados o no están depositados, cuándo fueron girados, y luego ver con la documentación en el servicio para qué fueron usados, pero necesitamos saber, supongamos, si se eran 100 millones de pesos y nos están diciendo que gastaron 80, tenemos que ir a ver si los 20 restantes están en la cuenta y si están o no en la época en que debieron estar, o fueron sustraídos o fueron retirados momentáneamente para ser depositados en inversión extranjera, etcétera. No, no lo sabemos. Entonces, necesitamos revisar las cuentas y tenemos que pedirle a los servicios. La verdad es que la mayoría de los casos, después de varias interacciones, logramos que nos entreguen la información. Pero son varias interacciones que significan a veces semanas o meses de espera, y las auditorías, de hecho la auditoría más clásica de la Contraloría tiene 280 horas. Las auditorías más pequeñas de la Contraloría tienen 280 horas, entonces estar esperando semanas cuando a uno le están corriendo las 280 horas y cuando termine ese fiscalizador se tiene que ir a otro servicio a fiscalizar, la verdad es que es bien difícil poder cumplir entonces. Es indispensable esto y también la posibilidad de que se incorporara este inciso segundo que habla de que se le deba reportar mensualmente a la Contraloría los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales de cualquier naturaleza y que esta información se ponga a disposición cuando la Contraloría practique las inspecciones o los exámenes de cuentas. Un segundo punto que introduce este proyecto, señor presidente, en el artículo 21b, al final, cuando termina este artículo, que pasaría a ser punto seguido, la expresión de que con todo a la Contraloría General de la República le corresponde velar por el pleno respeto del principio de probidad administrativa, el cual conforme al artículo 52 de la ley de base, ¿cierto?, exige siempre la preeminencia del interés general sobre el particular, en los términos que contempla el artículo 53 de esa ley. Para nosotros este inciso es muy relevante, puesto que el año 2002 la Contraloría, bajo el título de Ley de Modernización de la Contraloría, sufrió el cercenamiento de una de sus facultades cuando se señaló que no se podía opinar con motivo de las auditorías o del control de legalidad de cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones administrativas. La ciudadanía permanentemente nos ingresa denuncias donde nos están reclamando por una serie de decisiones administrativas y no tenemos competencia para revisarlas siquiera porque no nos podemos pronunciar del mérito o la conveniencia de las mismas, solo sobre su legalidad o sobre su eficiencia en algunos puntos. Bien, nos parece que es necesario incorporar este inciso que al menos dejaría presidiendo el principio de probidad esta materia. Enseguida, señor presidente, lo que se plantea aquí es agregar un artículo 133, un inciso segundo nuevo a este artículo, que hable de que en estos casos la renuncia del funcionario no extinguirá la responsabilidad administrativa. En los sumarios administrativos que realiza la Contraloría General de la República, el hecho de que alguien haya renunciado antes no extinga la responsabilidad, similar a lo que estábamos planteando en general para el estatuto hace un momento. Enseguida, también se introducen las siguientes modificaciones del artículo 133 bis,
que se plantea modificar el inciso primero de este artículo, suprimiendo en su inciso primero las frases cuando se realizan en municipalidades. Se está refiriendo a los sumarios que se realizan en las municipalidades. Y luego se habla de que se pueda proponer a la autoridad administrativa correspondiente que lo haga. Está hablando de la norma actual de que cuando los sumarios la Contraloría los hace en el mundo municipal, la verdad es que solamente puede proponerle al alcalde la medida administrativa. Y nosotros ahí planteamos dos intercalaciones específicas para que tengamos la posibilidad allí de aplicar y no solo proponer medidas. Una cuestión adicional que también tiene que ver con el mundo municipal, señor presidente, es reemplazar el inciso segundo de esta norma, señalando, bueno, es bastante largo para leerlo, lo voy a resumir en términos simples, es que la Contraloría cuando hace una auditoría, una investigación especial o un examen de cuentas, los resultados, cuando establecen situaciones graves, no solamente tenga que mandarlos al Consejo Municipal, sino que se le pueda, por parte de la Contraloría, enviar al Tribunal Electoral respectivo. No para que la Contraloría siga adelante la causa, es para que la Contraloría remita los antecedentes al Tribunal Electoral respectivo. Y esto para nosotros es importante porque son muchos los casos en el mundo municipal en que nuestras auditorías tienen hallazgos muy relevantes y el Consejo Municipal no los remite al Tribunal Electoral. Esto también en el mundo de los gobiernos regionales, así como en el mundo municipal, esa misma experiencia nos pasa en ocasiones en los gobiernos regionales. Y por esa razón está la incorporación allí para la Ley Orgánica de Municipalidades y para la ley que regula los gobiernos regionales. Enseguida, en el artículo 134, para ir finalizando, señor presidente, se plantea aquí reemplazar el inciso primero de este artículo en términos de que los sumarios administrativos, que son uno de los medios para establecer los hechos que están sujetos a investigación, y que si fueran constitutivos de infracción administrativa, se pueda determinar la participación y la responsabilidad consiguiente de los funcionarios respetando un racional y justo procedimiento. Y nosotros planteamos que se reemplace por ese inciso, específicamente también que el inciso segundo, el siguiente inciso pasa a ser el inciso segundo nuevo, el segundo pasaría a ser el tercero y así sucesivamente, donde se plantee la posibilidad de que la Contraloría establezca las normas que regulen el procedimiento de los sumarios que le corresponde efectuar al organismo fiscalizador. Si bien esta es una facultad que hoy día se ejerce, nos parece necesario precisarla de manera más clara. Y también está el reemplazo del inciso segundo, que pasaría a ser tercero, por la posibilidad de que señale que sin perjuicio de lo anterior, los sumarios administrativos que instruye la Contraloría puedan contar en un expediente electrónico. La verdad es que consta en un expediente electrónico, pero quisiéramos evitar alguna reclamación en este punto. Si bien la ley, cuando tuvimos la pandemia, tuvo varias modificaciones y varios ajustes que permitieron tramitar electrónicamente muchos procedimientos, no quedaron todos bien cerrados. Por eso nos parecía importante que también se pudiera agregar aquí y que las declaraciones y en general todas las diligencias se tengan que hacer preferentemente por medios electrónicos y digitales para erradicar de una vez el papel en esta materia. Plantea también este punto suprimir los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Quedo atenta, señor presidente, a las consultas que pudiera tener usted o por su intermedio los parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora Dorothy Pérez. Ofrezco la palabra, tiene la palabra la diputada Joana Pérez y después el diputado Verde. Presidente, saludar a la Contralora, a su equipo, a nuestros colegas quienes televisan también esta sesión. Yo quiero de verdad felicitar a la Contralora, ya creo que ella ha hecho un gran trabajo, no ha sido fácil. También este trabajo no solo ha estado en su rol fiscalizador, que es lo que corresponda, sino también en propuestas. Y estas propuestas que hoy día están en proyectos son a propósito de sugerencias que la Contraloría ha ido haciendo también en distintas comisiones, en distintos espacios que se le ha requerido, y por lo tanto nuestro rol es recogerlas. Hay bancadas que han recogido en extenso estas, otras toman una u otra manera. Lo importante es que esto se ejecute. Yo he visto aquí muchas leyes a propósito del caso Fundaciones. Nosotros llevamos una lista importante, lo conversábamos con la encargada de nuestra biblioteca y que finalmente quedan en nada.
¿ya? O sea, nosotros trabajamos acá, la Contralora viene, habla de todos los proyectos y finalmente el gobierno dice, vamos a avanzar en la ley 2.0 de transparencia y probidad y ahí está, ¿ya? Yo quiero dejarlo establecido aquí, presidente, para que hagamos una comisión de seguimiento de estos temas, porque todos se llenan la boca a propósito de, usan todas las cámaras y flash hablando de la probidad, de transparencia. La corrupción está permeando en nuestra institución. Es cosa de ver cómo el narcotráfico permea las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y distintas instituciones que tienen que lidiar con el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado. Por eso es tan importante que las señales no solo las demos de la voz, ¿cierto? En voluntad, sino en acciones. Y por eso es tan importante que lo que pasó en caso de fundaciones revisemos qué es ley y qué no es ley. Nosotros aquí hicimos un trabajo muy de fondo. Y por otro lado, estábamos legislando nosotros en materia de lobby que se relaciona con esto. Pero la Contralora, entiendo, nunca vino a exponer en materia de ley de lobby. ¿Por qué? Porque el gobierno tramita un proyecto, pero no le... Sí, sí, pero déjeme terminar. Pero no si es que el proyecto va asignado con recursos. O sea, me refiero, si nosotros proyectamos cuántas nuevas declaraciones o de la ley del lobby van a salir distintos temas, ¿cierto? ¿Cuánto es el personal que puede soportar Contraloría? Claro, Contraloría puede decir, mire, esto encaja perfecto, pero ella no va a decir, no tengo las platas. ¿Ya? Entonces yo quiero que si vamos a sacar estos proyectos, veamos también y seamos capaces de pedirle al gobierno que trabaje una mesa, porque si le interesa la transparencia y la probidad, a lo menos que vaya aparejado del personal que se requiere. Y aquí una pregunta para la Contralora. Si no la tiene ahora, la puede hacer llegar. Me gustaría que revisemos cómo en los últimos 5 años se ha mejorado el personal de Contraloría en recursos, en funcionarios, no solo a nivel central, sino en regiones. Creo que es tremendamente importante aquello porque de lo contrario no puede dar abasto a tanta fiscalización que se necesita. Entonces ahí hay una pregunta, si me equivoco, perfecto, ¿ya? Yo también reconoceré y diré, mire, vamos en buen camino, pero necesitamos cada ley ir haciendo esa bajada. Así que yo valoro y me gustaría que todas estas materias que se han presentado puedan ser ley, que busquemos y con esto termino, unificar estos temas como lo hicimos con la ley del denunciante anónimo que sacamos en el gobierno pasado con la diputada Hernando, con el gobierno de turno, que fue un proyecto transversal. Sesionamos dos comisiones, la de gobierno interior y la de constitución. Pero eso no basta, porque hay más sinvergüenzas enquilosados en el Estado. Y quiero decirlo de verdad, porque uno hace una ley, pasan 2 años, quedó corto. Viene el caso fundaciones. Pasan 2, 3 temas, 2 meses, licencias. Y tenemos que estar parchando nuestra legislación. Entonces yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver, que va más allá, sin duda, de la legislación, de la calidad de sociedad que estamos teniendo, de la hipocresía que no somos capaces de decir lo que pasa en nuestras instituciones. Y una cosa más, que yo le pedí también a nuestro equipo y que lo hemos presentado, que tiene que ver cómo estamos utilizando los instrumentos y que me gustaría que la Contralora nos diga, los PMG, asignación crítica, porque no puede ser un jefe que tenga cierto personal a cargo y no se haga cargo de la responsabilidad, percibiendo PMG, el funcionario, y asignación crítica. Entonces, ¿cómo podemos atacar aquello? Porque los recursos se están malgastando y me parece muy bien que se amplíe el mérito, la eficiencia, eficacia y economicidad, que son principios de la administración pública, a la Contraloría. Porque la DIPRES no lo está haciendo, el Ministerio de Hacienda no lo está haciendo, no está fiscalizando la eficiencia y pertinencia del gasto público, la eficacia. He dicho, presidente, gracias. Son algunas preguntas pequeñas respecto de algunos proyectos, cuestiones más bien concretas o específicas. Pues, usted, medio presidente, la Contralora expuso, por lo menos la parte que alcancé a escuchar yo, eh, respecto del plazo de la denuncia de 24 horas, ¿cierto? Desde que se toma conocimiento de hechos constitutivos de delito. Eh, Sería un plazo excesivamente corto, pero estoy entendiendo que hay que alcanzar algún grado de convicción que se está frente a hechos constitutivos de delito. Y eso eventualmente podría requerir de parte de alguna autoridad
intentar recabar más información. O sea, una sola denuncia verbal, por ejemplo, pareciera no tener la entidad suficiente como para meritar configurar en este caso el delito de omisión de denuncia. Entonces, atendía la experiencia de la Contraloría General de la República en estas materias, ¿cuál sería un plazo razonable que uno podría establecer en el fondo, ¿en qué estoy pensando? Que hay que decirle al funcionario respectivo, mire, usted es evidente que no puede denunciar automáticamente, porque tiene que llegar a un grado de convicción, pero tampoco puede esperar 6 meses. Entonces, hay un momento determinado entre medio de los 24 horas y los 6 meses, no sé cuál será, que uno ya puede decir, mire, se está configurando aquí ya una omisión de denuncia. Esto en el fondo es como un doctor que atiende un médico que atiende una emergencia. Si resuelve muy rápido, quizás se equivoca en el diagnóstico y mata al paciente. Pero si se demora mucho, a lo mejor el paciente se le muere antes de tiempo. Entonces, hay un punto en el que tiene que actuar. Esa es la primera pregunta. Lo segundo respecto de el límite de las 100 UTM para eximir a los decretos de resoluciones que aprueban contrato o convenio, también ahí lo vinculaba, ¿cierto?, con el- la planta con la que cuenta la Contraloría, cuando a mayor cantidad de decretos que deban ser tomados de razón, aumenta la necesidad de horas, hombres, ¿cierto?, de funcionarios disponibles para poder hacer esas revisiones. Por lo tanto, ahí hay como un equilibrio que tenemos que encontrar entre la eficiencia del uso de los recursos públicos, pero la debida necesidad de la fiscalización. Eh, Quizás es una pregunta que hoy día no tiene respuesta, pero ¿cuál sería ese equilibrio en donde no necesariamente tengamos que aumentar? Yo entiendo que hay que hacerlo y creo, y soy de los que cree que hay que aumentar la planta de dotación de Contraloría, aumentar los recursos, pero entendiendo que por lo menos los que estamos en la oposición hoy día no tenemos facultades constitucionales para aumentar ni plantas ni recursos. ¿Cuál sería el equilibrio en el que se podría establecer este límite? A lo mejor no en la 100 UTM, ¿en qué límite lo ponemos sin que exista la necesidad de tener que aumentar la votación de Contraloría? Y quizás la respuesta incluso sea, ya no podemos, o sea, estamos al límite de la capacidad de funcionamiento. Y la tercera pregunta no está relacionada tanto con los proyectos de ley, sí pensando en una eventual indicación que se pueda presentar, eh, porque efectivamente hay una modificación al artículo 62, ¿cierto?, respecto de la falta a la probidad. Hay existe un problema respecto de un cargo particular dentro del Estado que es la presidencia de la República, porque las normas de presidencia yo creo que todos lo tenemos súper claro, que también se genera uno tiene que buscar proteger efectivamente el buen uso de los recursos públicos, estableciendo una norma de presidencia, pero también entender que el funcionario público también es un funcionario, o sea, perdón, es un ciudadano que tiene derechos civiles y políticos y que tiene derecho perfectamente a emitir una opinión. Entonces, fuera del horario laboral es el límite que razonablemente se ha establecido. Pero en el caso del presidente de la República no hay horario laboral. O se entiende, yo por lo menos entiendo que no tiene horario laboral, es un cargo que se ejerce 24/7. Entonces, ¿en qué punto, y ya una cuestión que ha generado controversia en la última semana, eh, podemos establecer ese límite y si es que sería conveniente entonces también establecer dentro de las normas de contravención al principio de probidad administrativa de este artículo 62, las normas relativas a la presidencia en los casos de elecciones populares? Esas son mis 3 preguntas, presidente. Muchas gracias. Diputado Mesa, eh, yo quiero preguntarle a la Contralora si, ¿cuál, en orden de estos 5 proyectos que analizamos y que usted nos dio la sugerencia y nos dijo, nos trajo el trabajo hecho prácticamente, porque hizo la pega la Contralora para variar, algo que se agradece. ¿Cuál le daría prioridad según su criterio? Y segundo, si usted recomienda o no recomienda, yo creo que son distintas y de hecho comparto con la Secretaría que son distintas ideas matrices. Por ende no se podría refundir, pero me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Cuál es qué proyecto priorizaría usted para que lo veamos con rapidez, que vendría a dar más dientes a Contraloría, mayor atribuciones, mayor facultades? Y si es que recomienda o no recomienda
refundirse los 5 proyectos. Esa sería mi pregunta. Le doy la palabra a Contralora, por favor. Gracias, señor presidente, y por su intermedio para atender las consultas de los honorables diputados y diputadas. En primer lugar, la consulta de la diputada señora Pérez, que se refirió a propósito del seguimiento de los proyectos de ley, también aludió específicamente a la situación de la tramitación de la ley de lobby y las declaraciones de intereses y patrimonio. Yo aquí, y además hizo algunas consultas, ya voy a abordarlas, pero quisiera, señor presidente, por su intermedio, referirme un momento a una situación que yo se la he comentado a algunos parlamentarios en audiencias que han ido a la Contraloría. Yo les he comentado en ocasiones esta situación que se dio específicamente en la tramitación de algunos proyectos de ley en los últimos 2 años. Cuando un proyecto de ley ingresa y genera gasto, trae su informe, por supuesto, de análisis financiero del Ministerio de Hacienda. Pero a medida que van pasando los proyectos por distintas etapas y van mejorando, van teniendo indicaciones que significan en ocasiones mayor gasto. Particularmente con el caso de la ley de compras 2.0 que se le denominó. Yo le he comentado a algunos parlamentarios y parlamentarias de que nosotros aplaudimos, pero con mucha alegría, el hecho de que se haya modificado la ley de compras y se hayan establecido mayores exigencias, entre ellas, por ejemplo, la obligación de los miembros de comisiones evaluadoras de declarar intereses y patrimonio, porque allí había un área de conflicto de interés bastante delicada. La dificultad se dio en que en el análisis financiero inicial de ese proyecto no estaba esto, y por ende cuando esto se incorpora no estaba considerado los recursos necesarios para que la institución que tiene que recibir todas esas declaraciones a través de un sistema informático y luego tiene que fiscalizar todas esas declaraciones a través de personal y plataformas, que es la Contraloría. La verdad es que la Contraloría respecto de ese punto no tuvo ni la plataforma, ni los recursos, ni los software, ni los recursos del subtítulo 21 en personal para acometer esa medida. Entonces, yo he dado ese ejemplo junto con otros como aquellas materias en las que hay que tener especial cuidado, porque lo voy a tratar de graficar de la manera más sencilla. Cada vez que se establece una nueva obligación para la Contraloría sin recursos o plataforma tecnológica para poder abordarla, se está achicando la Contraloría. Esa es la verdad para el control del resto de las materias. Entonces se da una nueva atribución, bienvenida sea en una materia que aporta en la transparencia, pero se achica el control. Esto mismo pasó en Estatuto de Protección del Denunciante, en Ley Carín y así. Ahí hay 3 ejemplos, pero son muchísimos más. Entonces, respecto de la consulta, por su intermedio, señor presidente, de la diputada señora Pérez, respecto de cómo en los últimos 5 años se ha ido mejorando el personal de Contraloría en regiones y en Santiago, nosotros vamos a hacer el levantamiento que compare los 5 años, tanto en regiones como en Santiago, para ponerlo a disposición de la comisión, para atender la consulta de la señora diputada. Desde ya yo ya les puedo adelantar que en los 3 ejemplos que di, lo que sucede es que tenemos que reorganizarnos cada vez que sale una legislación nueva que no tiene estos recursos para afrontar estas nuevas obligaciones. Por muy bienvenidas que estas sean, tenemos que reorganizarnos y muchas veces sacar recursos de cosas que no debiéramos. Le voy a decir muy directamente, para cumplir la norma del Estatuto de Protección al Denunciante, que es una ley que entró y que se aprobó y se promulgó y entró en vigencia en agosto del año pasado, que estableció la obligación de la Contraloría de que su canal de denuncia tuviera inteligencia artificial, expediente único electrónico y una serie de cosas que el canal de denuncia de la Contraloría no tenía, y que traía 0 recursos para poder hacerlo y un plazo para hacerlo de 6 meses, y usted comprenderá, señor presidente, que en 6 meses nadie desarrolla una plataforma informática con inteligencia artificial. Entonces, tuvimos que nosotros mover recursos que estaban originalmente pensados, proyectados para otras plataformas, como son Sueldo Exacto u otras, destinarlos a esto. Entonces, cuando tengamos que venir a rendir cuenta de nuestro presupuesto, vamos a tener que decir que Sueldo Exacto no avanzó, porque tuvimos que avanzar con un plazo perentorio que nos puso la ley. En 6 meses teníamos que tener esto a disposición, y lo tuvimos, pero lo tuvimos con un esfuerzo enorme. Tuvimos que dejar de hacer una serie de cosas, incluso mantenciones preventivas de sistemas como CISREC. La semana pasada, CISREC, nuestro sistema de rendición electrónico de cuentas que recibe la Contraloría, estuvo una semana abajo.
y estuvo una semana abajo porque no tuvimos los recursos para hacerle anteriormente la mantención preventiva. ¿Por qué? Porque estuvimos, como le acabo de describir, sobre la marcha solucionando el problema del Estatuto de Protección al Denunciante durante el año pasado. Entonces, es una cosa o la otra, pero como no podemos más que reorganizarnos y sacamos de un lado para poder redistribuir, pero en algún momento se ve la falencia de allá de donde sacamos los recursos. Esa es la realidad. Vamos a enviar, señor presidente, para atender la consulta, sí, la nómina de cuánto personal ha ido creciendo la Contraloría en Santiago y en regiones. Sí, desde ya señalo que el aparato público ha crecido exponencialmente y la Contraloría ha crecido, sí, pero bastante poco. Sí, no hay punto de comparación. Y lo otro es que cuando nosotros comenzamos la administración, la primera medida que tomé el día que comencé como subrogante fue redistribuir personal hacia regiones, porque había regiones que tenían un abogado para atender toda una región. En las regiones del norte, en Tarapacá, en Antofagasta era especialmente grave, 1 o 2 abogados para toda una región. Entonces nosotros redistribuimos mucho personal y ustedes saben que esto generó molestias, reclamos, pero me parecía que eso era lo que Chile estaba esperando. Luego, la diputada señora Pérez, señor presidente, consultó cómo se está usando en el aparato público las asignaciones de funciones críticas y los PMG. Nosotros tenemos una presentación que llegó hace poco que se refiere a estas materias y por eso estamos planificando el inicio de una fiscalización en este punto. Y cuando esto esté avanzado, nosotros vamos a poder comentarles en qué está y luego cuando esté terminado vamos a hacer llegar a la comisión el informe público, el informe final. Enseguida, el diputado señor Berger, señor presidente, nos ha consultado específicamente respecto del Estatuto de Protección del Denunciante, la ley 21.592, si se había dictado el reglamento. Efectivamente, se dictó el decreto 5 de 2024, fue tomado razón por la Contraloría y entró en vigencia, por supuesto, pero ese decreto establece específicamente el canal de denuncia, reglamenta este canal de denuncia que tenía que administrar la Contraloría con todos estos agregados tecnológicos que les mencioné. Y eso está vigente. Luego, si se han dictado las instrucciones del Ministerio Público, nosotros entendemos que sí, aunque no es competencia nuestra, las cuestiones que son propias del Ministerio Público, pero sí tenemos conocimiento de que hay instrucciones dictadas en esa materia. Y respecto de cuántas denuncias han llegado, también podemos hacer, señor presidente, por su intermedio, llegar a la comisión para atender la consulta del diputado señor Berger, cuántas denuncias específicas han llegado a la Contraloría. Hago presente ahí, como lo dije hace un momento, que para atender todas estas denuncias que vamos a señalarle, nosotros recibimos 0 personal. Entonces tuvimos que conversar con Hacienda, que es un sujeto fiscalizado, que es algo que se olvida, ir a pedirle recursos al sujeto fiscalizado para que nos diera algo de personal y después de muchos intentos logramos, no recuerdo en este minuto si eran 10 personas, pero estoy hablando de miles de denuncias. ¿Mm? Pero se olvida esto, es un sujeto fiscalizado, cualquiera sea el gobierno de turno, el Ministerio de Hacienda es un sujeto fiscalizado, y la Dirección de Presupuesto también. Entonces pedirle recursos al sujeto fiscalizado ya representa un problema, en fin. Enseguida, señor presidente, para atender la consulta que señaló la diputada señora Mix, que también aludió a una serie de elementos de las exenciones, de las modificaciones que se plantean respecto de consejeros regionales y a la situación de refundirlo. Agradecer también sus palabras y reconocimiento, y que usted planteó de que se pudiera invitar a la Contraloría a exponer. Nosotros felices estaríamos si así fuera, señor presidente, por su intermedio para la diputada Mix. La diputada señora Sara Concha, señor presidente, queremos agradecer las palabras que expresó, porque no eran preguntas, específicamente eran agradecimientos por el trabajo, y yo aquí quiero detenerme un instante, es el trabajo de toda la institución, no solo de la persona que dirige y del subcontralor, que también con él dirigimos la institución, sino que es de todo el personal. En el trabajo de licencias médicas yo mencionaba el equipo de comunicación y de grabación, no solo el equipo de fiscalizadores, pero se me olvida siempre mencionar la oficina de partes. Y la oficina de partes tuvo que notificar los miles de casos, miles de casos. Muchas gracias. Luego, el diputado señor Borges, señor presidente, consultó cuántas situaciones hay de funcionarios que ya renunciaron frente al caso específico que se aludía recién, y si teníamos un catastro de eso, de personas que ya renunciaron. Mire, la verdad es que nosotros tenemos información de funcionarios que renunciaron antes de que se instruyeran los sumarios,
podemos elaborar un informe específico de eso para remitirlo a la comisión para atender esta consulta por su intermedio, señor presidente, y la vamos a tratar de remitir a la brevedad. Para serle sincera, nuestros sistemas no están, las plataformas no están creadas de esa manera, entonces hay que elaborar el reporte y después ir revisando uno por uno para no cometer errores, pero vamos a tratar de remitirlo a la brevedad. Y también planteó el diputado señor Borges, por su intermedio, señor presidente, algunas alusiones a la retroactividad de la ley. Allí la verdad es que corresponde a los poderes colegisladores pronunciarse sobre esta materia. Solo diré que hay que tener a la vista las normas constitucionales también de debido proceso sobre este punto, porque la ley está vigente en estos términos. Entonces, por eso nuestra propuesta es que se regule en adelante. Ahora, si la legislación trae otro tipo de regulación, bueno, nosotros ahí somos espectadores solamente y podemos hacer propuestas, no mucho más. Señor presidente, luego para atender la consulta del diputado señor Mesa, respecto del plazo de la denuncia, si sería muy corto el de 24 horas, pero también sucede que hay servicios que se demoran muchísimos meses, en fin, y cuánto tiempo sería lo razonable. La verdad es que en estas materias, en general, la legislación establece elementos. Por ejemplo, cuando establece la debida prontitud en la norma actual que está vigente, establece la debida prontitud para hacer la denuncia al Ministerio Público. Así lo establece en el estatuto. Lo ideal es que se le ponga, si es que va a mantener una frase como esa, la debida prontitud, uno le ponga algunos elementos, cortapisas, algunos parámetros, porque si no esa debida prontitud termina siendo de un año, que no es debida prontitud, ¿cierto? Entonces, algunos elementos, si ya hay documentos, antecedentes claros, que den cuenta fehacientemente, si hay elementos y denuncias formales, si hay 3 o más denuncias, no lo sé, pero hay elementos que uno puede ir construyendo y que en la legislación hay ejemplos para poder perfilar cuál sería un plazo más adecuado. La Contraloría no tiene la posibilidad de decirles cuál es el plazo más adecuado, va a depender de tantas hipótesis, pero establecer algunos parámetros es una vía que usa la legislación y que es útil. Dejarlo así como está hoy es una dificultad. Y que el plazo sea de 24 horas, nosotros lo planteamos como una alternativa posible porque agregamos otra alternativa, que es que se pudiera hacer la denuncia en la parte administrativa en el canal nuestro, porque nosotros vamos a mantener la obligación de hacer la denuncia luego de hacer verificaciones, vamos a hacer la denuncia igual, pero ya habiendo juntado elementos suficientes para que esto tenga verosimilitud, ¿cierto? Por eso lo planteamos como un agregado. Señor presidente, también respecto del límite de 100 UTM para eximir al que se refirió también el diputado señor Mesa, que está contenido en uno de los proyectos, ¿cuál sería el monto más adecuado? Y nosotros lo que planteamos en nuestros comentarios al proyecto es que nos parece que lo más adecuado es mantener la potestad que tiene la Contraloría para determinar estos montos de acuerdo a las materias, porque la velocidad de cambio de la legislación no es tan rápida como la velocidad de cambio de la administración. Y por eso nos parece más adecuado que la Contraloría lo ha ido adoptando a medida que pasa el tiempo, porque además la administración va cambiando. Hubo una época en nuestro país donde la administración directamente ejecutaba obras, por ejemplo. Ahora en general transfiere recursos, no ejecuta las cosas directamente. Esos cambios, a veces, esperar que la legislación adecúe el monto de la toma de razón a la luz de esos cambios, podría generar espacios de largo tiempo sin control, o con mucho control en áreas que ya no son importantes. Y por eso la Contraloría tiene esta posibilidad de ir adaptándolo, y nosotros la hemos ejercido. De hecho, hemos tenido esta atribución por muchos años y la hemos ejercido. Y nos parece más interesante que sí esté la posibilidad de que los órganos puedan pedirlo. La Contraloría lo puso así en su resolución de que los órganos puedan pedir que una materia sea eximida, pero nosotros podemos decirle que no. De hecho, las universidades en ocasiones nos han pedido eso y nosotros hemos revisado en qué casos sí, en qué casos no. Entonces, yo creo que más que el monto es monto y materia y con la flexibilidad necesaria para que esto se pudiera adaptar a la velocidad de cambios de la administración. Y la velocidad de los cambios de la administración no es la misma de la legislación. Por esa razón proponemos que esto se mantenga como una potestad de la Contraloría. Insisto además porque cuando se achica mucho este límite, tratando de que se controle más,
La legislación lo plantea en esta moción, estaba bajando el límite, ¿cierto?, para eximir que nada sea exento, ¿cierto?, algo que supere de 100 UTM. Eso significa que tendríamos que destinar casi todo nuestro personal, igual quedaríamos cortos, a fiscalizar control preventivo y casi no haríamos auditoría para poder cumplir eso. Entonces, en realidad, que la Contraloría mantenga esta posibilidad de hacer ese balance nos parecía más adecuado. También planteó respecto de una eventual indicación y de modificaciones al artículo 62 de la ley de base de este catastro de infracciones al principio de propiedad. Nosotros incorporamos allí algunas propuestas específicas del artículo 62. Espero que con eso podamos atender esa consulta. Y el instructivo nuestro de la Contraloría General de la República respecto de presidencia, más allá del caso específico que planteó de la autoridad a la que se refirió, el instructivo de la Contraloría es bastante claro de en qué horarios se pueden ejercer estas actividades, en qué horarios no. Los funcionarios públicos también tienen derechos civiles, pueden ejercer actividades y marcar sus preferencias e incluso hacer campañas fuera de su jornada, sin recursos públicos, sin usar las dependencias del servicio ni los bienes del servicio. Pero la situación específica del presidente de la República está regulada en la Constitución y tiene un estatuto especial, que no es el mismo estatuto de los funcionarios públicos. Yo creo que esas son cosas que uno tiene que tener a la vista. Esa legislación está vigente. ¿Ya? El estatuto de los funcionarios públicos, de los subsecretarios y de distintos, incluso autoridades, pero que se rigen por esas normas, está bien claro y está instruido por la Contraloría en sus distintos instructivos que emite cada vez que hay elecciones. En cambio, el estatuto del presidente de la República y el estatuto de los ministros tiene particularidades. En la Constitución tenemos el estatuto del presidente. Y también en relación a las consultas del señor presidente, respecto de cuál sería la priorización adecuada, a nosotros nos parece que los proyectos más urgentes, precisamente es el que nosotros planteamos como sugerencia, que es el quinto boletín. También nos parece que es muy relevante lo que está señalado en el boletín 3, que habla específicamente del plazo que haya que fijar, el que fuere, pero hay que fijar algún plazo y que no se extinga la responsabilidad administrativa solo por la renuncia. Y también respecto de esto, si es buena idea o no refundir, yo creo que cuando las ideas matrices son similares parece razonable, pero en el caso del proyecto 2, que exime la toma de razón de ciertos montos, la verdad es que, como hemos dicho, nos genera bastantes preocupaciones y dificultades. Y también, incluso más preocupaciones que respecto del monto, nos genera el que el gobierno que fuere en un país con tantas catástrofes como es el nuestro, no pueda actuar rápidamente esperando la toma de razón, nos parece muy difícil. Entonces, por esa razón, el proyecto 2 nos parece muy complejo. Eso podría señalar el señor presidente. Quedo atento por si queda alguna otra pregunta que no haya resuelto. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Me había pedido la palabra la diputada Erika Ñanco. Tiene la palabra. Gracias. Cambió la tecnología. Bueno, agradecerle a la Contralora y a su equipo por su intermedio, señor presidente, por su exposición. Sin lugar a dudas son proyectos que nos ayudan a mejorar la probidad y la transparencia en nuestro país y por supuesto que en esa línea intuyo e imagino que al menos desde este Congreso debiese tener un apoyo transversal cada uno de los proyectos que aquí se han mencionado, junto con las observaciones que se le han entregado por parte de la Contralora. Para quien está de más decir también en todo el trabajo que todo Chile sabe que han realizado hasta ahora en la fiscalización de distintos temas, en especial con las licencias médicas. Ahora yo creo que a nosotros igual nos queda bien claro lo que tenemos que hacer, en el sentido de que si uno de los factores que se necesita para poder fortalecer la Contraloría
es aumentar recursos para que puedan funcionar de mejor forma y no estar haciendo como se dice vulgarmente, una bicicleta de sacar recursos de aquí para poner allá y que eso finalmente genera más problemas de lo que debería ser para poder apoyar en soluciones. Creo que estamos a tiempo para poder considerar estos temas y poder incluirlos en la ley de presupuesto que votamos en noviembre. Y de esa manera también hago hincapié para que el Ejecutivo tome estas palabras y que puedan considerar estas recomendaciones a fin de que el presupuesto de Contraloría pueda ser aumentado de manera de avanzar en un país que cree en la probidad y la transparencia como uno de los pilares fundamentales para construir sociedades mejores. De esa forma evitamos situaciones tan nefastas como las que hemos vivido hasta el día de hoy. Em, en ese sentido, me gustaría saber quizás si es que hasta ahora han tenido quizás un cálculo aproximado de cuántos recursos se necesitan para poder ejecutar todas estas tareas que están pendientes, porque claro, muchas veces si no podemos proponer muchas cosas interesantes y novedosas, pero si no le entregamos los recursos suficientes para que estos temas sean como parte importante del avance, no vamos a avanzar y eso significa entrampar más también estos procesos. Así es que esa sería mi pregunta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Erika Ñanco. Tiene la palabra la Contralora. Perdón, la diputada Carolina Tello está pidiendo la palabra. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos, a todas. Saludo a nuestra Contralora. Quiero agradecer la presencia de la diputada Erika Ñanco, que es la autora principal del proyecto que estábamos trabajando. Yo también lo patrociné y bueno, creo que la intención del proyecto efectivamente es muy importante. La idea es poder tener mejores herramientas, mayor control, mejor fiscalización respecto de lo que son los consejeros y consejeras regionales. Entonces, yo acá anoté cuáles fueron las sugerencias y también las eventuales problemáticas que podría generar la norma tal cual la estamos proponiendo. Por tanto, me parece que el trabajo que podemos realizar mediante indicaciones sería muy importante para poder corregir aquello y dejarlo en una prosa que en definitiva permita aquello y no a su vez pueda perjudicar de cierta manera las propias facultades que tiene la Contraloría, usted que la representa, ¿verdad? Así que toda la disposición para poder ir mejorando y dando respuesta a lo que finalmente la ciudadanía nos exige, que es mayor transparencia y probidad. Muchas gracias. Diputada Tello, ahora sí le doy la palabra a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Muchas gracias, presidente, por su intermedio para atender la consulta de la diputada señora Erika Ñanco. Nos hizo varias preguntas en su intervención y quisiera tratar de abordarlas primero comentando de que cuando nosotros remitimos nuestra propuesta de modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría al Senado, luego a la Cámara de Diputados, siempre pusimos copia de ello a la ministra secretaria general de la Presidencia. Y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia se acercó a la Contraloría para conversar con nosotros estas propuestas, conversó con nosotros, de hecho el subcontralor general recibió al equipo jurídico de dicho ministerio para ver estos temas y todavía tenemos una reunión con la ministra Lobo para también abordar algunos de estos aspectos. Y en lo que se refiere específicamente a la situación de los recursos, en la Dirección de Presupuesto durante este año, cuando comienza todo el trámite de análisis del exploratorio, de los presupuestos de cada una de las instituciones, incluyendo las instituciones autónomas como la nuestra, siempre se envía un marco presupuestario en el cual se va a trabajar. La Contraloría este año, a raíz de que es evidente que necesitaba más recursos, tuvo una posibilidad, una situación un poco mejor que otras instituciones, que los ministerios, por ejemplo, en términos de que si bien a los ministerios se les pidió enmarcarse en esta cifra y ojalá reducir una cantidad atendido los acuerdos que tiene el mismo Ejecutivo con el Congreso respecto del límite del gasto, la Contraloría no tuvo esa obligación de presentar una reducción del marco. Tuvo la posibilidad de moverse dentro del marco y quizás presentar una propuesta un poco más alta. Y nosotros presentamos una propuesta de un 8,5%. Para ser bien honesta, esa es una propuesta que para nosotros es lo mínimo.
pero desde el punto de vista comparativo con el resto de la administración, con los ministerios, es una propuesta de avanzada porque excede el marco, en circunstancias que las instrucciones presupuestarias fueron no exceder el marco y ojalá reducir. ¿Me explico? Entonces por eso, señor presidente, he querido ser lo más sincera y franca posible en esto de que, si bien para nosotros eso es lo mínimo, sí es un esfuerzo, quizá, pero eso es una cuestión que no nos corresponde a nosotros plantear. La verdad es que son los poderes colegisladores los que determinan a través de la ley de presupuesto cuál es la cifra final. Le pusimos mucho énfasis, sí, por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta de la diputada Ñanco, le pusimos mucho énfasis en el aumento de inversión en tecnología, porque la Contraloría hace muchos años tuvo un avance muy significativo en tecnología, pero en lo que se refiere a mantención de sus plataformas, cuando nosotros comenzamos la administración teníamos una cantidad importante de obsolescencia de plataformas informáticas. Y la administración es testigo porque ven cómo se caen los sistemas cada cierto tiempo. Hay sistemas informáticos nacionales que no administra la Contraloría, que para ser mantenidos tienen 25 funcionarios y en los nuestros se mantienen con 2. A eso me refiero, son esas las situaciones. La Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda ha tenido la buena voluntad de escuchar nuestros planteamientos. Insisto que es un sujeto fiscalizado el que está escuchando nuestros planteamientos con buena voluntad. Y eso ya es un tema. Pero en fin, el asunto es que han tenido la buena voluntad de escuchar nuestros planteamientos y no pedirnos que nos ajustemos estrictamente al marco. Y nosotros hemos hecho énfasis en esta inversión en tecnología, adicionalmente la incorporación de alguna mayor dotación de recursos que es evidente que se requiere. Pero quería señalarlo en estos términos más amplios, no como una respuesta tan directa para que se comprendiera bien cuál era la dinámica en que había estado operando esto. Respecto de cálculo de recursos que se necesitan, la verdad es que lo que necesitaríamos en primer lugar antes del aumento específico año a año es que los proyectos de ley que den nuevas obligaciones de transparencia, de probidad, de rendición de cuentas, incorporen recursos para cada una de estas cosas nuevas y obligaciones para la Contraloría e incorporen siempre recursos para poder acometer la labor, para poder responder a la ciudadanía, al mismo Congreso y no tener que ver que la Contraloría se achique cada vez que haya nuevas facultades. ¿Bien? Eso es lo que quería señalar, señor presidente, y en relación a lo que planteó la diputada Tello, nosotros estamos muy abiertos a cualquier sugerencia o consulta que se nos pudiera pedir respecto de este proyecto de consejeros regionales o para indicaciones posteriores o para lo que se requiriere. Muchísimas gracias. Gracias, Contralora. Tiene la palabra la diputada Mick. Es cortito, es que me acordé de algo, le quería preguntar, aprovechando que está acá la Contralora y su Contralor, respecto a la posibilidad de que las denuncias ciudadanas a la Contraloría pudieran ser integradas a la ventanilla única que está armándose con alta fuerza, a efectos de que también entran con la clave única, también queda el registro, pero además que la gente con mayor facilidad, con mayor acceso pueda hacer denuncias de las que de repente es más difícil entrar en otras plataformas. Por eso aprovechando que entran a otros trámites, quizás podrían evaluar la alternativa de incorporar también en ese paquete de opciones la denuncia ciudadana de la Contraloría. Eso nada. Gracias, diputada. Contralora tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, para atender la consulta de la diputada Mix. Nosotros estamos haciendo varios ajustes para poder hacer interoperabilidad entre nuestras distintas plataformas con las plataformas del Estado. Lo hemos hecho ya con la Subdere, con varias instituciones hemos avanzado muy significativamente. Nosotros en nuestra plataforma para las denuncias incorporamos esta denuncia en línea con clave única, y facilitamos bastante en cumplimiento de lo que nos mandataron en esta misma ley de Estatuto de Protección, facilitamos bastante el sistema. Y como le digo, estamos avanzando para poder generar mecanismos en que la gente que no sabe distinguir que la Contraloría es administración fiscalizadora y no administración activa, la gente no tiene por qué saber eso y que pueda en un solo sitio poder presentar sus denuncias y que lleguen igual.
Entonces hemos estado trabajando esto con distintas autoridades en el gobierno. Ahora no le podría decir exactamente los plazos, porque eso requeriría, pero le podemos responder por oficio específicamente ese punto. ¿Mm? Bueno, quiero agradecer a la Contralora, al Subcontralor. Me sumo a las felicitaciones de los colegas acá por el trabajo que se está haciendo de toda la institución que usted representa, que ustedes representan. Yo no quiero dejar la oportunidad porque lamentablemente nos enteramos del caso de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, y nos enteramos también por la prensa que funcionarios públicos no entregaron información, en este caso al Ministerio Público. Y ahí yo, como comisión, me gustaría oficiar para que se manifieste la Contralora. Yo sé que no fue citada para eso, entonces por eso prefiero que oficiemos para que nos entreguen una respuesta formal, si corresponde o no que funcionarios públicos entreguen o no información, en este caso al Ministerio Público. Yo creo que es un hecho grave, yo creo que no corresponde, pero me gustaría saber la opinión de Contraloría, además de oficiar al Ministerio de Defensa, a la ministra de Defensa, para que se manifieste al respecto, porque vemos cómo el crimen organizado lamentablemente está permeando las instituciones y esta comisión es una comisión de Estado que quiere ayudar a la Contraloría para que siga haciendo el buen trabajo que está desempeñando ustedes como cabeza de la institución, pero además todos sus funcionarios. Pero vemos que lamentablemente el crimen organizado llegó para quedarse y hay que luchar contra eso, y hay que luchar contra la corrupción. Entonces, a priori, a mí no me parece que Fuerza Aérea de Chile no entregue la información al Ministerio Público, pero me gustaría un pronunciamiento de Contraloría, del Ministerio de Defensa, y vemos cómo, lamentablemente, militares están involucrados en casos de droga, carabineros también estaban involucrados hace poco también en el norte, y ahora la Fuerza Aérea. Yo fui el primero que puso el tema de las narcoavionetas, y lamentablemente no se logró hacer una comisión conjunta con seguridad y con transporte. Pero yo creo que es un tema que llegó para quedarse y que tenemos que abordarlo institucionalmente y como Estado. Así que me gustaría pedir a esta comisión si podemos mandar estos oficios al Ministerio de Defensa y a Contraloría para que se manifieste sobre este punto. ¿Les parece, diputados, diputadas? Se toma el acuerdo. Sin más de dejar de felicitar a la Contralora y que tenga en cuenta que esta comisión quiere ayudar a su institución. Diputada Joana Pérez, sí, tiene la palabra. Que nos televisa y quiere que le preguntemos cosas a la Contralora, pero yo entiendo que ahora no, siguiendo su línea, solo dejarlo acá establecido muy breve, con un minuto, que tiene que ver con las platas de los gobiernos regionales, ¿ya? En relación al 5% de eficiencia. El gobierno les quitó plata a los gobiernos regionales y ahí hay un problema y creo que cada región tiene que defender su presupuesto, pero además también es importante saber qué está pasando con esos recursos. El 2023 recortaron 420.000 millones, el 2024 otros 400.000 millones al FNR. Entonces, al final, quienes representamos a las regiones estamos siendo tremendamente afectados por decisiones del gobierno y además tenemos 5% que se da a algunos gobiernos regionales por eficiencia y otros no. Entonces me gustaría que podamos desarrollar ese tema y solicitar por escrito a la Contralora para que lo revisemos, porque tiene que ver también con una mirada de DIPRE. ¿Ya? Gracias. Pido la comisión para oficiar sobre este tema también. Se toma el acuerdo. Agradecer, Contralora, Subcontralor, por su visita y su exposición. Muchas gracias. Y así terminamos este análisis. Como pudimos ver, la Contralora no se guardó nada. Vino con propuestas concretas, firmes y necesarias. Sus ideas nos dan, al menos, una pequeña luz de esperanza, una señal de que aún se puede avanzar hacia un Estado más transparente, más riguroso y comprometido con el buen servicio público. Si estas medidas logran implementarse, podríamos estar frente a un cambio importante en la forma en que las instituciones y los funcionarios ejercen su labor. Porque no se trata solo de castigar al que falla, sino de establecer estándares claros para que el trabajo se haga con responsabilidad, profesionalismo y, sobre todo, con respeto hacia la ciudadanía. Ojalá estas propuestas no queden solo en palabras, sino que se transformen en reglas generales aplicables a todos los servidores públicos.
porque cuando se sanciona a quienes abusan del poder, se protege a quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.